Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy tenemos el placer y el gusto también pues, de poder estar con una figura, con un referente en el ámbito de la actividad física y del ejercicio. Él es Felipe Isidro, es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es catedrático también en ejercicio físico y actualmente pues, está muy vinculado a la docencia y también a la colaboración con diferentes universidades en cursos de posgrado. Muchísimas gracias, Felipe, por este tiempo que vamos a estar juntos y que nos vas a dedicar, ¿no? Gracias a ti, Manel, por invitarme. Este tipo de charlas siempre son interesantes y uno no solamente puede dar a conocer algo, sino que también puede aprender mucho. Correcto. Bueno, pues hoy la idea es un poco trasladar una serie de contenidos, de conocimientos, ¿no? Y sobre todo de reflexiones a todos los que nos estén escuchando y ojalá sean muchos y todo esto se pueda compartir y difundir nuestra información. Vamos a hablar un poco sobre por qué la actividad física, por qué el ejercicio físico debe ser considerado un servicio esencial, ¿no? En esta situación. La primera pregunta que me gustaría trasladarte, Felipe, es un poco, ¿qué entendemos por ejercicio físico, ¿no? También un poco diferenciado de actividad física, de deporte y estas cuestiones, ¿no? También un poco. Sí, a veces lleva a confusión, ¿no? En principio, bueno, se reconoce la actividad física como cualquier movimiento superior al estado de descanso y que generalmente pues, se correlaciona con el movimiento que haces en tu vida diaria, ¿no? De una forma normal. Es bueno, es evidentemente que moverte más durante tu vida diaria, pero ejercicio físico es aquel tipo de actividad física pautada, es decir, pautada en principio por un profesional cualificado y competente y programada de tal forma, diseñada de tal forma que tiene un objetivo. Generalmente es un objetivo de mejorar la aptitud física, puede ser de una condición concreta, de una capacidad concreta, y luego tenemos el deporte. El deporte ya es otra historia, con un reglamento, con unas normas, con una competición, ¿no? A veces se mezcla un poco todo y ves desde las instituciones hablando de que hay que hacer deporte o que sobre todo pues que hay que promover la actividad física, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que está ocurriendo durante el periodo de pandemia es que esa confusión ha llevado a que se cierre, se pueda terminar los cierres de los centros de fitness creyendo pues, que el hecho de irse a caminar o de coger una bici y darte un paseo con la bici pues puede ser igualmente ejercicio físico, cuando eso realmente es actividad física, ¿no? Y es uno de los factores de confusión que yo creo que tienen entre ellos los que toman ciertas decisiones, ¿no? El comité de expertos o quien sea. Claro, porque una de las primeras cuestiones que tenemos que entender o realmente conocer es qué efectos está produciendo la falta de ejercicio físico en este año, ¿eh? Felipe, ya llevamos un año de pandemia. Entonces, en todo este año, que además ha habido cierres, confinamientos, ¿cómo está afectando negativamente en las personas y en su salud la falta de ejercicio físico? Algo muy importante que tenemos que trasladar, ¿no? Es que es importantísimo tener en cuenta que el desarrollo de la enfermedad de COVID-19 depende mucho de la interacción entre SARS-CoV-2, que es el agente inflamatorio, y el sistema inmune de una persona, ¿no? Entonces, esta respuesta del sistema inmune depende de varias cosas. Depende de la propia genética, por eso incluso se están encontrando ahora con este boom de infectados, gente joven que está infectada, incluso que entra a planta o a la UCI algunos. Hay un factor genético, también hay un factor de edad, por lo tanto, que es un poco el que primero se tiene en cuenta, pues porque la gente mayor tiene un sistema inmune ya, existe la inmunosenescencia, es decir, ya tiene un sistema inmune desgastado. El sexo, en principio, entre mujeres y hombres parece que las mujeres son más afectadas. El estado nutricional, hemos visto también mucha gente pues, con patologías metabólicas como obesidad o diabetes también que tienden a tener más riesgo. Y por último, el estado físico, la actitud física, y ahí es donde interviene el ejercicio, ¿no? Ten en cuenta que la población cada vez en España la tenemos más envejecida y se vuelve también más sedentaria y obesa. De esta forma existe pues lo que existe es un deterioro funcional de esta inmunidad que tenemos nada más nacer, una inmunidad innata, y también la adaptativa, es decir, la que se adapta al entorno, y esto es lo que decía, que se llama inmunosenescencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este envejecimiento, este sedentarismo, estas patologías metabólicas como la obesidad, etcétera, pues resultan al final en una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas, entre ellos pues, el SARS-CoV-2, ¿no? Y a procesos inflamatorios que ya se saben desde hace tiempo. Por lo tanto, ¿qué hace el ejercicio? Pues el ejercicio adecuado, en tipo y dosis, es decir, a una intensidad moderada,
pues promueve mayor inmunovigilancia e inmunocompetencia. Y por lo tanto, lo que estimula a nivel interno es una serie de intercambio de subtipos de células que llamamos inmunes, ¿no? Mejora la actividad antipatógena de macrófagos, mejora inmunoglobulinas, citoquinas antiinflamatorias, neutrófilos, las células NK, que son células natural killers, es decir, que asesinan a las infecciones, ¿no? Células T citotóxicas, células B inmaduras. Es decir, al final, el ejercicio físico lo que hace es reducir el riesgo de desarrollar procesos inflamatorios sistémicos y estimula, además, a lo bestia, una inmunidad celular. ¿Qué ocurre? Que también tenemos que tener en cuenta el tipo de carga, ¿no? Es decir, entrenamientos de mucho volumen o mucha intensidad causan justo lo contrario. Por eso también se está viendo que hay infectados que entran en planta o en UCI incluso, que son deportistas de competición. Porque, claro, esa competición, ese entrenamiento de alta intensidad o de alto volumen, conlleva también un estrés fisiológico, metabólico, psicológico, y eso lleva a perturbaciones inmunes, ¿no? Que son transitorias en un principio, porque a medio o largo plazo pues aumenta su inmunocompetencia, pero a corto plazo la disminuye, ¿no? Y eso crea daño muscular y unas posibilidades mayores de contraer enfermedad. Por lo tanto, sí al ejercicio, pero sí al ejercicio a una intensidad moderada, ¿no? Que es un poco la idea. Porque, Felipe, la falta entonces de ese ejercicio físico puede llevar o puede conllevar, obviamente, a un mayor riesgo, incluso puede afectar a estados anímicos y a estados psicológicos, ¿no? Y más sí, en afecta. periodos de confinamiento, además. Sí, parece que cuando hablamos de ejercicio físico siempre nos refiramos solamente al estado físico, ¿no? Que es un poco el que afecta más, pero está clarísimo que afecta a estados psicoemocionales, psicosociales, porque claro, te ves con menos gente, no ves a tus amigos, es decir, al final afecta mucho a nivel psicológico, a nivel psicosocial, psicoanímico. Y eso se junta con el deterioro físico, con lo cual, claro, mente y cuerpo tienen que ir juntos. Imagínate el trasbalse tan grande que tenemos a nivel tanto mental como anímico como físico, ¿no? Que a veces empieza por arriba y llega abajo y muchas veces va al revés. Con lo cual, es la bomba. Y no solamente es eso, es que estamos encontrando que, por ejemplo, en diferentes edades biológicas, por ejemplo, en niños, nos estamos encontrando auténtica progresión en determinadas patologías. Niños que ya empiezan a ser prediabéticos, un índice de obesidad que está aumentando muchísimo por meses, porque, claro, se vuelven sedentarios con los videojuegos, incluso a nivel psicosocial, se están recluyendo en sí mismos. Y luego en la edad biológica más madura, en los adultos mayores, muchísima sarcopenia, es decir, muchísima pérdida de masa muscular, de función muscular, que a lo mejor se hubiera deteriorado en 5 o 6 años y lo está haciendo en un año y medio, porque claro, prácticamente no se mueven, están todo el día en casa. Entonces, de ahí es la importancia del ejercicio físico, ¿no? Ejercicio físico tanto en centros de salud, que son los centros de fitness, como en la posibilidad de que se puedan realizar cosas en el mismo domicilio, ¿no? Por parte de profesionales, es decir, que al final un profesional pues pueda trasladarse y prestar un servicio hacia la salud como es el ejercicio físico, ¿no? Con lo cual, no solamente estamos hablando ya de espacios físicos que puedan estar o no cerrados, sino de poder acceder a determinados servicios. Si no se puede en un centro, pues porque los expertos comentan que no tiene que haber demasiada movilidad de personas, pues que puedan acudir a tu domicilio ciertas personas, técnicos competentes que te puedan diseñar un programa de entrenamiento e incluso estar contigo en muchas sesiones, ¿no? Claro, y yo creo que en definitiva un poco este razonamiento que nos estás ofreciendo es que el ejercicio físico es un servicio esencial. O sea, debe ser considerado por las autoridades, ya sean políticas, sanitarias, etcétera, como un servicio esencial, pero precisamente pues para el mantenimiento de la salud de las personas, ¿no? Claro, es decir, yo no sé por qué no lo consideran servicio esencial, porque hay suficiente justificación científica como para entender que el ejercicio físico adecuado en tipo y dosis, no tanto la actividad física, que también puede añadir salud, ni el deporte, pero sí que el ejercicio físico como tal es un servicio esencial porque previene, es decir, de hecho está en las tres patas del tratamiento, como prevención primaria,
para que no desarrollar ciertas enfermedades, como prevención secundaria cuando hay ciertos síntomas de desarrollo de determinadas enfermedades y luego incluso como tratamiento de enfermedades. Por lo tanto, hay muchísimos centros de fitness que colaboran con hospitales y con centros ambulatorios de la zona para poder hacer diseño de programas a personas con patologías. Por lo tanto, somos un servicio sanitario. Otra cosa es que luego se considere o no como tal servicio sanitario, pero está claro que nadie te va a decir que el ejercicio adecuado en tipo y dosis y programado y diseñado por un profesional no es un servicio esencial para la salud. Eso es de perogrullo. Claro, yo creo que has dado en la clave, ¿no? O sea, profesionales que además están pagando sus impuestos, que están todo en regla, cumpliendo con los seguros sociales, etcétera, tienen que, obviamente, tener ese reconocimiento, ¿no? Y siempre, pues, supervisado, controlado y diseñado por expertos, ¿no? Y si es un equipo multidisciplinar, pues ya ni te cuento, ¿no? Claro, mucho más. Ten en cuenta que los centros, claro, hay de todo, ¿no? Pero los centros, por lo menos a los que yo he acudido y con los que he tenido oportunidad de conversar, que han estado abiertos en las restricciones, que han podido abrir, siempre han respetado el porcentaje de clientes que pueden tener en una sala, todas las normas. Por lo tanto, si todas las normas se cumplen, se debería poder de alguna forma tenerlo siempre abierto. Cuando se habla de la movilidad, de lo que realmente lo que se quiere es que la gente no se mueva, ese porcentaje que estamos hablando del 30%, por ejemplo, de clientes en el gimnasio, ya está limitando la movilidad, no está permitiendo el 100%, no solo en el momento en que estén allí, que puedan contagiarse más o menos por la cantidad de gente que haya, sino que ese 30% también limita la movilidad de la gente que va al gimnasio. En definitiva, al final hay mucha incoherencia. También es cierto que puede haber algunos centros que no hayan cumplido, de todas formas, pero como en cualquier otro sector. Lo mínimo. Y también creo que tendríamos que hacer un poco también un poco de crítica constructiva también desde el propio sector, porque hemos estado muchos años, de alguna forma, valorando más la diversión dentro de ciertos productos o servicios que se ofrecían en un gimnasio por encima del tema de salud, ¿no? Por el tema de mejorar la salud o de tratar enfermedades. Y esto yo he llegado a estar en determinados congresos donde en mesa redonda ha habido dirigentes pues, que de alguna manera se han jactado o han fundamentado sus servicios en que la gente se tiene que divertir haciendo ejercicio, porque si no se divierte no servía de nada. Esa palabra de diversión nos está haciendo mucho daño ahora. Es decir, en ese momento, claro, pues bueno, si la gente se motiva, se divierte, pues mucho mejor, pero claro, ahora mismo los políticos o algunos de ellos están valorando los centros de fitness como centros, bueno, donde la gente se va a divertir, ¿no? Y de ocio, ¿no? De ocio, de diversión. Entonces, claro, eso también yo creo que cada parte tiene que asumir cierta culpabilidad. Evidentemente, los políticos que toman decisiones tendrían que rodearse de una serie de expertos que valoraran las cosas, pero está claro que también el eco que hemos hecho llegar durante muchos años desde los centros de fitness, gimnasios, etcétera, es que hay muchas actividades que son de diversión y de ocio y menos de actividad física. Yo he llegado a luchar porque se abrieran clases dirigidas a obesos, por ejemplo, a personas con obesidad o a personas con diabetes, y muchos me han dicho que no, que les funcionaba mucho mejor, que eso no iba a funcionar, que eso iba a llegar a muy pocos clientes o pacientes, que eso no les merecía la pena. Y ahora, sin embargo, son los primeros que están diciendo que son servicios de salud, ¿no? Entonces, hay un poco que echar la culpa a cada uno y veremos cuando todo esto pase y se vuelva a abrir, si volveremos a ser fundamentalmente los servicios de diversión o se podrá un poco abrir a ciertas competencias que son mucho más de salud, tanto de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Donde pueda haber gente enferma pues realizando sus ejercicios en grupos concretos y llevados por profesionales que sepan llevarlos, claro. Yo comparto 100% lo que dices. Además, creo que esto también lo hemos comentado en otros foros, ¿no? La pandemia nos está también haciendo aprender y nos está también un poco haciendo ver esa responsabilidad que estamos teniendo o que tenemos cada vez más sobre los usuarios de favorecer su salud y de trabajar por su salud, ¿no? Entonces, este concepto de que el consumidor también ha cambiado y que cada vez da más importancia al estado de su salud y cómo repercute todo ello, pues yo creo que ahí la responsabilidad de nuestro sector también tiene que coger peso cada vez más, ¿no? En ese sentido. Pero sí, bueno, incluso yo he llegado a hablar con algunos dirigentes pues de que también se está sufriendo lo del low cost, ¿no? Es decir, el hecho de reducir las cuotas prácticamente a que necesitas un mínimo de socios alto para poder cubrir gastos lleva a consecuencia de que en cuanto te cierran 15 días o un mes o 2 meses,
es imposible aguantar, ¿no? Incluso algunos adolecen de falta un poco en ocasiones de variantes, ¿no? Por ejemplo, hacer outdoor, haber fundamentado también algunas actividades fuera del propio espacio físico del gimnasio y irte de alguna forma a hacer outdoor hubiera posibilitado que tú hubieras cerrado ciertas partes que ahora mismo los dirigentes políticos decimos erróneamente, pero es la decisión que han tomado, lo cierran, pero tú puedes seguir con algunas otras actividades que ya hubieras fundamentado. Lo que pasa es que si no las has fundamentado con anterioridad es difícil ahora promoverlas dentro de tus socios, Claro. ¿no? Cuando los socios ahora muchos lo que se están haciendo incluso es dar de baja, ¿no? Yo creo que todo esto nos va a hacer reflexionar mucho, nos va a hacer cualquier situación, creo que hace aprender y mejorar. Lamentablemente, pues muchos pequeños gimnasios o pequeñas salas no van a poder aguantar, de hecho muchos ya han cerrado definitivamente, pero también es cierto que en la historia se sabe o se ve en diferentes empresas que ciertas crisis, en este caso es una sanitaria, pero ciertas crisis limpia muchas veces de toda aquella pequeña mata que había salido, que es justificable, es decir, que todo el mundo tiene derecho a vivir, pero que realmente al final deja un poco como a los mejores, ¿no? A los que realmente o tienen potencial económico o tienen visión a largo plazo y no a corto. En fin, no sé, ellos por sacar algo... Y que saben adaptarse, ¿no? Y que saben adaptarse efectivamente, también. y que aprenden, porque a lo mejor dicen, bueno, pues yo cuando empiece de nuevo y me dejen abrir, voy a abrir posibilidades, voy a trabajar esto, voy a hacerlo y no voy a continuar haciendo lo mismo. Porque si vuelve otra cosa, porque ahora tenemos el COVID, tú sabes lo que tenemos, ojalá no tengamos nada, ¿no? Pero a lo mejor dentro de unos años vuelve otra emergencia. Otra historia, sí. Que nos coja otra vez, que nos coja de alguna manera preparados, ¿no? Porque si no, volvemos a lo mismo. Es que prácticamente yo no sé. Dicen que tras verano prácticamente empezará todo a funcionar otra vez bastante bien. Veremos. Vamos a ver si el año que viene, Manel, podemos volver a hablar a esta fecha y vemos lo que ha cambiado en el sector abierto. Veremos a ver si de esto hemos aprendido algo o volvemos otra vez a lo mismo, a luchar por la UCOS, a luchar por las actividades de diversión y toda esta historia, ¿no? Y, en fin, yo creo que hay cosas que sí que van a cambiar, Felipe, claro, seguro. Yo llevo años luchando por crear unidades de ejercicio intrahospitalaria y para poder crear unidades de ejercicio intrahospitalaria dentro de hospitales, primero hay que empezar por la extrahospitalaria, ¿no? Es decir, por crear relaciones entre hospitales, centros ambulatorios y centros deportivos y de ejercicio físico de la zona. Y la verdad es que hay algunos, solo faltaría, hay algunos que sí que han creado muy buena relación, pero hay otros que es que esto se lo tomaba como diciendo, déjame, yo esto no porque necesito personal competente y eso me va a costar más dinero que otro tipo de personal menos cualificado, voy a llegar a menos gente y llego a más gente que está sana pero lo que quiere es de alguna manera ocio, diversión y evidentemente moverse y sudar. Y ahora, pues lo que te decía, ¿no? Ahora son los que se dan golpes en el pecho diciendo, somos servicios de salud. Bueno, tú no has querido en muchas ocasiones hacerlo, así que vamos a ver lo que cambia. Vamos a ver lo que cambia cuando reabramos, ¿no? Bueno, yo creo que la información está ahí. Además, tú, a ver, por tu profesión y por tu ámbito académico te dedicas a la investigación también y conoces mucho el estudio científico. Y bueno, para que tampoco parezca que aquí estemos diciendo opiniones, a mí sí que me gustaría un poco que nos contaras, oye, yo lo que estoy diciendo de que el ejercicio físico debe ser un servicio esencial que favorece la salud de las personas, se previene, etcétera. Oye, pues tengo estos estudios, os puedo compartir esta información y que quede ya claro, ¿no? Mira, hay muchos estudios. Yo os voy no sé si me puedo compartir o si ya lo estás viendo en pantalla. Ahí lo estamos viendo. Bien, os voy a poner nada, simplemente te pongo tres diapositivas. Una que es anterior a la pandemia, que es esta, que ya se demostraba, estamos hablando de 2020, pero ahora esto era aproximadamente enero. El ejercicio físico regula el sistema inmune. Hemos dicho la gran relación que hay entre SARS-CoV-2 y el sistema inmune del huésped, que es la persona. Por lo tanto, si mejoramos nuestro sistema inmune, si creamos una inmunocompetencia, inmunovigilancia, es evidente que el riesgo baja espectacularmente. No significa que lo anules, pero la potencialidad de infección se disminuye mucho, ¿no? Pues fíjate que ya decía que el ejercicio físico adecuado en tipo y dosis reduce la inflamación, por ahí abajo lo ves, reduce la inflamación sistémica y por ahí
hay muchas veces mioquinas que pueden sonar, que son una serie de alguna manera de enzimas que están secretadas por el sistema muscular, como la IL-6. La IL-6 está súper estudiada, que es antiinflamatoria, ¿no? Pero por otro lado, incluso células cancerosas, de alguna manera también las puede modular el ejercicio, ¿no? Y se habla ahí del sistema inmune, de los neutrófilos, de los monocitos, de las NK, que os decía, los natural killers. Por lo tanto, este ya era uno que ya estaba, o sea, ya estaba consolidado todo esto antes de la pandemia. Pero una vez que aparece la pandemia, aparecen ya diferentes artículos científicos. Este es de julio del 2020, en pleno confinamiento, o entre primera y la segunda ola, que hablaba del beneficio de hacer actividad física, eso sí, a moderada intensidad. Mira cómo lo pone ahí en medio, es decir, moderada intensidad. Ya os he dicho que los extremos son malos en este caso y tanto el sedentarismo como el excesivo ejercicio a nivel de volumen e intensidad es inmunodepresor, ¿no? Sin embargo, hacer un ejercicio de forma moderada y adecuada, fijaros desde la derecha, es antipatogénico, es decir, es inmunovigilante. Además, incluso disminuye las posibilidades de infecciones respiratorias e inflamatorias, como es SARS-CoV. Por otro lado, ahí lo tenéis en la segunda columna, disminuye la inflamación, la inflamación de bajo grado. Por ejemplo, disminuye la grasa visceral, que es inflamatoria, disminuye la glucosa, la glucemia elevada, disminuye la resistencia a la insulina, es decir, todas las complicaciones metabólicas y también infecciosas las disminuye. Por otro lado, también es imprescindible el que disminuya el riesgo cardiovascular, que también afecta al sistema inmune y está muy afectado por COVID-19. Y, por lo tanto, disminuye el efecto de protrombótico, ¿no? Es decir, que haya aterosis y que haya trombos. Y, por último, a la derecha, lo que influye más en COVID, pues que es que aumenta la inmunocompetencia y disminuye comorbilidades, ¿no? Y, por lo tanto, esa senescencia celular que da muchas veces el envejecimiento, pero también otro tipo de patologías, pues la disminuye. Por lo tanto, es como un grandísimo medicamento que tenemos y que no le estamos haciendo caso. Y para terminar, pues los efectos de no hacerlo. Es decir, los efectos de no hacerlo, en este caso, se habla mucho de sarcopenia, ¿no? La sarcopenia, sobre todo, afecta a gente adulta mayor, porque está claro que los adultos jóvenes todavía a nivel biológico mantienen un poco la masa muscular, aunque también esta atrofia o este sedentarismo se disminuye. Pero claro, cuando hablamos de adulto mayor, a partir de 50, 60, 55, 60 años, que ya tienen un proceso biológico sarcopénico, el hecho de no poder salir de casa o de moverse menos, de que tengamos estas restricciones de movilidad, pues afecta muchísimo a esa sarcopenia. Sarco, carne, penia, pérdida. Por lo tanto, tenemos no solamente pérdida de masa, sino sobre todo pérdida de fuerza y de función, ¿no? Y esto es un poco el efecto a largo plazo, que tiene que estar combatido, en principio, por ejercicio físico. Básicamente, el ejercicio de fuerza es el que más ataca o que más previene, es la primera contramedida con esta sarcopenia, pero también a nivel de dieta, ¿no? Es decir, hay que incorporar las suficientes proteínas, carga glucémica baja de hidratos, incluso suplementar con cosas como la leucina, la vitamina D3. Es decir, al final se está llegando a una enfermedad como es la sarcopenia, que está ya instalada como enfermedad con la OMS, como consecuencia del COVID, pero ni siquiera como consecuencia de estar infectado, que también, porque se va a hablar, vamos a ver cómo tratamos a los post-COVID, a los que han estado infectados, y vamos a ver cómo cuando lleguen al gym, ¿qué se les hace? Al gym o a los centros de salud, que son los centros de actividad física, de ejercicio físico, ¿no? A ver cómo se les trata. Esto se va a tener que formar el personal técnico de las salas, porque va a llegar mucha gente. Ten en cuenta que ya estamos por los 2,5 millones de personas en España que han sido infectadas, y muchas de ellas tienen asociado a esa infección, es decir, han vuelto a su vida normal, pero tienen una serie de patologías instauradas que ya veremos esto hasta qué punto les va a durar y cómo se puede tratar con ejercicio físico, ¿no? Por lo tanto, nos va a hacer que realmente tengamos que aprender a poder a saber llevar a este tipo de personas que han salido de la infección, que están otra vez con nosotros, gracias a Dios, pero que van a tener una serie de comorbilidades importantes, ¿no? Por lo tanto, o sea, justificación científica la hay, pero yo os he enseñado alguna, pero hay muchísimas. Sí.
No, pero muy bueno. O sea, la verdad es que, oye, además, lo bueno es que ha quedado ahí, que podemos ir a las referencias, entrar en los artículos, leerlos y analizarlos. Pero yo creo que esto es lo que también hace falta, ¿no? Un poco también esa base científica que justifica, por lo tanto, que el ejercicio físico es una actividad esencial. De Sí, hecho, me quedan como dos preguntas para no sí. quitarte mucho más tiempo. A ver, si tú tuvieras, igual te pongo en un compromiso, ¿no? Pero bueno, si tú tuvieras delante pues, al presidente del gobierno o al presidente de la comunidad autónoma de turno, ¿qué le dirías a ver, en poco tiempo, ¿no? Que tendrías, pues un poco, oye, a ver si intentas hacer que el ejercicio físico sea una actividad esencial, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué Mira, razonamiento? yo he tenido la oportunidad de estar con Claro, dirigentes de seguro, alto nivel, seguro. porque yo he llegado a estar con el presidente del Consejo Superior, con el director del Consejo Superior de Deportes, hemos estado con en su momento con el ministro de Salud, de Sanidad, los he tenido delante en una cena, hemos hablado del tema, son conscientes de que el ejercicio físico bien pautado es salud, pero yo creo que tienen muchísimas más cosas, ¿no? Es decir, tienen muchos asesores, tienen muchas cosas que les coartan a nivel personal. Es decir, realmente el político como tal tiene al lado, tiene alrededor suyo un montón de gente que puede hacer limitar las posibles decisiones personales que ellos tengan. Yo he visto políticos muy concienciados con el tema del ejercicio físico que no han podido hacer nada. Es decir, que a lo mejor, ya no hablo en pandemia, pero fuera de la pandemia han colocado un presupuesto en algún tipo de proyecto, pero ese presupuesto es limitado, no es un presupuesto crónico. Es decir, cuando se acaba ese dinero, se acabó el proyecto, ¿no? Y eso a mí me ha hecho un poco echarme hacia atrás con el sistema político. Es decir, el sistema político, yo siempre he defendido, algunos me lo echan en cara porque dicen que no son formas, pero yo creo que tiene que haber una ley. Si no hay ley, es muy difícil. Es decir, se tiene que legislar que el ejercicio físico tiene que estar dentro del Sistema Nacional de Salud y como tal luego ver cómo, de qué forma, con centros asociados al Sistema Nacional de Salud, que deberían ser los centros de fitness, aquellos Claro. que realmente tuvieran una serie de pautas. Yo pondré los centros de fitness con estrellas, como los hoteles. Yo he estado en Colombia muchas veces y a mí una de las cosas que me gustó en Colombia era eso, era que no era lo mismo un gimnasio que un club de fitness y dentro de cada una de ellas tenían estrellas diferentes en función de los servicios que ofrecían. Por lo tanto, quien tenía médico deportivo, quien tenía nutricionista, quien tenía fisioterapeuta, tenía unas estrellas y otros pues no tenían una, dos. Es decir, tú cuando vas a un hotel puedes ir a un hotel de 5 estrellas o a una pensión o a un hostal y sabes que Claro. los servicios que te van a ofrecer van a ser mejores o peores, ¿no? Entonces, esto también yo lo he comentado en los políticos, les parece ya también una buena idea, pero al final todo se queda en agua de borrajas. ¿Qué le diría yo? Pues que el ejercicio físico hay suficiente justificación científica que bien pautado, adecuadamente pautado por profesionales, previene enfermedades y trata enfermedades. Las dos cosas, es decir, forma parte del tratamiento de enfermedades y previene enfermedades. Y por tanto eso les va a ahorrar muchísimo dinero, que al final lo que piensa el político es en dinero, ¿eh? Porque tiene un Sí, no, no, presupuesto. Entonces, se sabe que se podía llegar a ahorrar en el campo de la sanidad en un plazo relativamente corto, entre 5 y 8 años, si se incluyera el ejercicio físico en el Sistema Nacional de Salud como un servicio sanitario, se ahorrarían entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Entre 5.000 y 6.000 millones de euros en un plazo de entre 5 y 8 años. A más plazo, más. Lo que pasa es que el político siempre es cortoplacista. Piensan a nivel a corto plazo, ¿no? Por eso tira más a los medicamentos, porque parece que dan mayores efectos a corto plazo. Entonces, yo les diría que esto es así y que lo que tienen que hacer es implementar un presupuesto para poder llegar a esto es decir, que fuera ley, que estuviera legislado, no un presupuesto puntual, que es cuando se acaba el dinero ya está, un presupuesto igual que a nivel educativo, etcétera, ¿no? Y que en esta pandemia, por favor, que dejen bajo la normativa adecuada, incluido en cuanto a movilidad, para que no se mueva mucha gente, en un 30, en un 50, en lo que sea, pero que pudieran dejar abiertos los gimnasios en el porcentaje que fuera necesario, pero que la gente pudiera realmente poder practicar ejercicio. Yo entiendo que hay gente que tiene por su recursos. salud, ¿no? Por su Sí, salud. claro, por la salud. Yo sé que hay gente que tiene recursos y voluntad como para hacerlo en casa, como para irse al parque y hacerlo, pero también conozco gente que esa voluntad no la tiene o que esos recursos no los tiene, entonces necesita un gym abierto para ir al gym y para un poco de alguna manera pagar su cuota y ir y tener también diferentes servicios. Y eso creo que es esencial. Eso es lo que le diría al político que luego Muy haría bien.
haría lo que tuviera que hacer, ¿no? Pero yo se lo diría. No, pero está claro. Y Felipe, ya la última, hemos hablado de político y lo has comentado, pero si quieres de una forma breve, al sector, es decir, a la patronal, a las asociaciones, a las entidades que agrupan todo nuestro sector, ¿qué le dirías para que pudiera un poquito empujar al político o animar al político a que realmente dieran ese paso, ¿sabes? Pues yo les diría que primero, si defendemos que somos agentes de salud, contactaran con los agentes de salud, es decir, con el sistema sanitario. Por lo tanto, contactaran con hospitales, contactaran con ambulatorios, contactaran con responsables sanitarios de su zona para ofrecerse como un agente de salud. Por lo tanto, que pudieran establecer colaboraciones reales con ambulatorios, hospitales, etcétera, donde poder atender a gente tanto como prevención como, sobre todo, tratamiento. Y que si para eso tienen que tener personal cualificado, tienen que aplicar una serie de clases o de sesiones dirigidas a esas personas o tienen que trasladar un personal a un hospital para que durante unos días haga algo, se empezarían a tener relaciones con el sistema sanitario. Si no, estamos como aislados. El sistema sanitario está por un sitio y nosotros estamos allí por otro. Y queremos, no sé cómo, que de repente nos integren dentro del sistema sanitario porque sí, pero luego a la vez, si llega un diabético a nuestra sala, pues a ver qué hacemos con un diabético tipo 1 en la sala de musculación, porque allí los técnicos de repente se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces, de alguna manera, les diría que se prepararan y que ya empezaran a contactar, de hecho, hoy en día, para estar preparados, para que cuando se pueda reabrir, realmente seamos un sistema de salud y podamos ofrecer diversión, podamos ofrecer pues, a gente sana que también se motive, solo faltaría, pero que tengamos una parte de nuestros servicios dirigida realmente al sistema sanitario, porque si no, es que siempre nos estarán considerando igual. Y luego, en cuanto a la variedad de sesiones, es evidente que tienen que les enseñe esta pandemia pues a crear sesiones fuera de su centro, ¿no? Donde puedan crear sesiones. Abrir. Exactamente, abrir mente, abrir actividades, crear actividades outdoor e incluso crear espacios outdoor, porque me consta que yo soy de Barcelona y en Barcelona están habiendo clubes deportivos donde están sacando las máquinas. Claro. Y es más, he visto incluso alguno que ha comprado máquinas de exterior. No es que haya sacado las de interior a exterior, sino que ya ha creado un espacio. Un espacio exterior. Yo en Estados Unidos he visto muchísimas playas de California donde se crean únicamente gimnasios en la playa, metidos en arena. Y el recurso online también, Felipe, evidentemente controlado, bien dirigido. Hombre, lo que hace muy mal a los ojos, ¿no? Es que veas un estanco abierto y un centro fitness cerrado, ¿no? Eso es incoherente. Pero es lo que dices tú, también hay que demostrar, hay que comunicar y hay que dar a conocer pues todos estos beneficios que estamos aportando, ¿no? Sí, a ver, es incoherente que estén los estancos cerrados y los gimnasios abiertos, pero yo diría, los estancos abiertos y los gimnasios cerrados, pero diría, bueno, tampoco mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Si me cerraran los estancos tampoco lograríamos nada. Al final nosotros lo que tenemos que luchar es por nuestro servicio, que es el ejercicio físico, ser críticos también con lo que hemos hecho hasta ahora y por lo tanto mejorar y en relación a eso también pedir al sistema público, a las instituciones, pues que nos tengan como tal, como un servicio esencial, ¿no? Porque al final es el mensaje. Bueno, pues Felipe, ha sido genial, se me ha pasado muy rápido el tiempo, creo que lo podemos dejar aquí si te parece bien, para que, bueno, este mensaje que hemos intentado trasladar y estas opiniones, pero también fundamentadas, pues oye, lleguen al máximo número de personas. Así que por mi parte ha sido un placer. Tú y yo estamos convencidos. Lo que hace falta es que la gente que nos escuche también se convenzca y cada uno pues, pueda aplicar aquello que pueda, su granito de arena, para que todo esto tire para adelante, ¿no? Y podamos promover el ejercicio físico, que al final es nuestra pasión y además debe formar parte de la salud como realmente lo forma, aunque otros no lo vean. Bueno, pues como puedas, porque estás en Barcelona, intenta seguir practicando. Yo sí, yo estoy muy concienciado, yo estoy en mi casa, o sea, yo en casa hago cada día, hago mi dosis mínima eficaz que yo le digo y me encuentro perfectamente. Ahora, si me abren el gimnasio, evidentemente me abren muchas más herramientas y mucho más espacio, ¿no? Genial. Muy bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Felipe. Manel. Hasta luego. Cuídate mucho. Chao. Hasta luego.